esta computadora. Están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Sí, señor. Bueno, arranquemos. Sí, sí. Buenas tardes. Hoy vamos a tratar de cerrar este tema, que es Caminos Rurales de 2 Carriles, versión 1985. Y la semana que viene trataremos de ver versión 2010, un práctico de la versión 2010, y trataremos de ver de esta versión que vamos a ver hoy, el práctico de Caminos Rurales de 2 Carriles en pendiente específica. Eso sería lo que capaz la semana que viene me toca todo el día a mí. Es una cuestión organizativa. En el mientras tanto, ya tenemos que empezar a poner la fecha de examen. Y la fecha de examen tiene que ser o el jueves 20 o el jueves 27. Nosotros estamos abiertos. Incluido este tema es el primer parcial, o sea, tránsito, autopista, multicarriles, camino rural de 2 carriles. Todo esto es primer parcial. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es que ustedes opinen y den su sugerencia. Nosotros no tenemos ningún problema como cátedra. O es el jueves 20 o el jueves 27. ¿Estamos? Así que no sé qué es lo que hay uno que está hablando. 27 de mayo, dice uno por ahí. Yo no tengo drama, es una cuestión interna de ustedes. Ustedes tienen que hablar con los tutores, mandar un tutor a nosotros y decir, bueno, ingeniero, queremos hacer el 27. Ningún problema. Nosotros vamos a seguir avanzando con la cátedra, porque la semana que viene damos este tema y lo cerramos, y después yo tengo que dar peaje, empezamos con la teoría de peaje, y al toque después ya viene el ingeniero Mata dando intersecciones, entrecruzamientos, intercambiadores, o sea, son todos los temas que nos está faltando, rotonda, el ingeniero Lirucci, o sea, nos están quedando temas, pero yo quiero hasta este tema entra en el primer parcial, o sea, los temas siguen, pero bueno, más que nada es una cuestión organizativa. Ustedes discútanlo, mírenlo, y nosotros, ahí están mandando ahí en el chat, 20 de lujo, 20 de lujo, bueno, no hay problema. Aquel que dijo 27 rinde el 27, nosotros no tenemos problema en general. Vamos a tratar de hacer la fecha para el que más. Y ahorita le está diciendo el 27, bueno, pónganse de acuerdo. Nosotros veremos la mayoría y en base a la mayoría daremos la clase. No hay problema en eso, no nos vamos a hacer drama entre todos. Vamos a arrancar con este tema. Este tema voy a hacer rápido al principio porque ya lo dimos o fue parte del coloquio que ustedes tendrían que haber respuesto hoy. Caminos rurales de 2 carriles. Obviamente es el que tiene la cinta azul de la popularidad, era la imagen que hemos visto con ustedes. Y me faltó mostrar, por eso lo puse ahora, que capaz lo vean en algunas autopistas, pero es un carril adicional. Pero no es un carril de trepada, es como dice ahí, tercera trocha de frenado. Es un carril que se le coloca para frenado de los vehículos, que les mandé para que ustedes lean. Les digo porque algo que se está discutiendo mucho en la Argentina de empezar a utilizar los carriles de frenado para emergencia. Hay bastante video dando vuelta. Obviamente este es no en Argentina, pero este sí Argentina. Aquellos que conocieron Carlos Paz y están llegando a la ciudad de Carlos Paz por la autopista que une Córdoba con Carlos Paz, antes de llegar al final de Carlos Paz, aparece este carril adicional a la mano derecha, que es como dice ahí el cartelito rojo, vehículos sin freno, zona de escape. Bueno, estúdienlo porque hay, en Argentina se está queriendo colocar cada vez más de estos tipos de soluciones técnicas para Profe, tratar... dale, te escucho. ¿puede ser que lo llamen también rampa de frenado? Rampa de frenado, sí señor, rampa de frenado. Rampa para camiones en emergencia, también van a leer en la traducción en inglés, o sea, habla de camiones en emergencia, como que lo usan los camiones, no el automóvil, sino los camiones. Hay lindos videos, pero es para que ustedes lo sepan. Esta es la vista cuando uno está llegando a Carlos Paz y aparece esta rampa a la derecha, y este es un camino sin salida. No es la tercera faja que vamos a ver en esta materia, ahora en este tema en particular.
sino que es una solución técnica que se utiliza como trocha adicional para frenado, especialmente en rampa descendente. Siguen ahí con la votación. Vamos, sigamos. ¿Por qué decimos que el camino rural de 2 carriles es la que tiene la cinta azul de la popularidad? Estas son informaciones que maneja el Consejo Vial Federal. Más o menos ya se lo di a ustedes la semana pasada, en donde teníamos que la red vial nacional, el camino que nosotros hemos visto en Vías 1, el 1+1 famoso, Tulio, tenía aproximadamente 34.000 kilómetros de rutas nacionales. Autopista y autovía era el resto y hacían los 36.000 kilómetros. Ahora bien, dentro de ese Consejo Vial Federal, que es el que trata de administrar los fondos para, en función de eso, ver dónde se hacen las obras viales, van a ver ustedes que es muy interesante esta información del Consejo Vial Federal, en donde me está diciendo, nuevamente, depende de los años donde uno saca la información, lo más importante que uno está diciendo es, de la red vial nacional, estamos teniendo 35.000 kilómetros de ruta pavimentada, de la red provincial 43.000 kilómetros, hacen 78.000 kilómetros de ruta pavimentada. De la ruta total, vialidad nacional y vialidad provinciales, son 228.000. Y si uno toma las redes terciarias, los municipios, los caminos municipales, tenemos que son aproximadamente 628.000 kilómetros. ¿Qué es lo que está diciendo esta planilla que viene acá? Solamente el 12,5% del total de la red vial argentina está pavimentado. Y lo que dice el Consejo Vial Federal es que desde el punto de vista de la inversión que todavía hay que hacer en este país para el mantenimiento y el mejoramiento de la red vial, es impresionante. O sea, estamos teniendo un gran trabajo que hay por delante para optimizar el funcionamiento de la red vial argentina, y dentro de la red vial argentina también el concepto de la conservación. Esto es para decirle, independientemente que vamos a ver un tema muy particular, camino rural de 2 carriles, y sabíamos que era el que llevaba la cinta azul de la popularidad, de esa cinta azul de la popularidad, solamente un pequeño porcentaje está pavimentado. El resto es camino de tierra o mejorado. O sea, el desafío que tenemos como ingenieros para tratar de optimizar y mejorar los recursos que produce este país, producción primaria, lo están viendo en Vías 2 también, y poder sacar esa producción primaria, ya sea por carretera, y lo estamos viendo nosotros, o transporte por ferrocarril, para tratar de optimizar ese recurso. Todavía nosotros como país necesitamos una gran inversión desde el punto de vista técnico para tratar de mejorar nuestra red vial. O sea, si ustedes me dicen cómo estamos, ingeniero, ¿es una profesión que puede tener trabajo el día de mañana? Sí, señores, puede tener trabajo. Se necesitan ingenieros todavía. Bueno, vamos. Este es para plantear cómo estamos dentro de la red vial. Acá aparece en esta gráfica que me dice cómo está distribuida la distinta red vial por provincia. Y van a aparecer que en la provincia del Chaco aparece, no sé si lo leen bien, pero 330 kilómetros de tierra. Esta información es vieja, porque acá estaba la ruta provincial 13, la ex 89, que es una ruta que actualmente es de la provincia y ya se está empezando a pavimentar. Por lo tanto, bueno, está lindo para como información. ¿Dónde estamos parados con respecto a los caminos rurales de 2 carriles? Vamos a la teoría, a lo nuestro. ¿Qué dice la teoría? Que para poder considerar desde el punto de vista técnico los estudios de un camino rural de 2 carriles, ya no podemos estar hablando como veíamos en multicarriles o en autopista, la densidad. No, porque uno de los parámetros que va a molestar desde el punto de vista técnico a cómo se comporta ese camino para el usuario, ya no va a ser la densidad. Esencialmente son 3. La velocidad promedio de viaje, que es lo más sensible, uno de los parámetros más sensibles que va a experimentar el usuario, a qué velocidad circula, casualmente por la fricción. El porcentaje de tiempo de demora
parámetro más importante para definir el nivel de servicio que experimenta este tipo de solución vial. Y por último, la capacidad de utilización. Son las fuentes que nos dan el manual de capacidad de carretera para estudiar un camino rural de 2 carriles, cómo se está comportando el usuario. Son los 3 parámetros más importantes. La velocidad es muy sensible, el porcentaje de tiempo de demora. ¿Qué significa porcentaje de tiempo de demora? Fue una pregunta que le hicimos en el coloquio. Y la imposibilidad que tiene el usuario de poder elegir él la velocidad de circulación por la fricción que le genera el usuario que lo acompaña en el tránsito, o sea, el usuario también que va en la misma vía con él. Es la fricción propia del tránsito que imposibilita que uno pueda efectuar la maniobra de sobrepaso. En una solución técnica tipo 1+1 para efectuar la maniobra de sobrepaso, estamos viendo que yo tengo que invadir el carril contrario en el otro sentido para efectuar la maniobra. Si a medida que se incrementa el tránsito, ese porcentaje de tiempo de demora tiende a ser cada vez más alto. Bueno, la variable. ¿Qué decía la teoría? ¿Cuáles eran las condiciones ideales? Obviamente, como todo lo que hemos visto hasta ahora con ustedes, para poder plantear el Transportation Reserve Board, o sea, el Centro de Investigación de Carretera, cómo planteo el estudio técnico de un camino rural de 2 carriles, ellos decían, tenemos que poner condiciones de borde, las condiciones límite de borde, es lo que hemos visto con ustedes. ¿Qué decía en ello? Primero, y es muy importante, esa velocidad de diseño con la cual yo estoy diseñando, mayor a 96 kilómetros por hora. Estoy diseñando una ruta para nosotros 100 kilómetros por hora, 100, 110 kilómetros por hora, velocidad de diseño, pipí, cucú, o sea, velocidad de diseño mayor a 96 kilómetros por hora. El segundo parámetro me dice, como hemos visto ya en autopista y en multicarriles, ojo con el ancho de carril. El ancho de carril, este valor ancho de carril, de vuelta tenemos que estar hablando del valor importante, 365. Distancia a la obstrucción laterales, lateral, mayor a 1,80 m. Como decían multicarriles, 1,80 m para un lado, 1,80 m para el otro. Acá es 1,80 m porque estoy estudiando por sentido de circulación. ¿Qué es lo que aparece nuevo en este sistema? La prohibición de adelantarse, que estaba muy referido a las condiciones geométricas del diseño de la calzada, curva vertical, curva horizontal, y la imposibilidad de no hacer, de efectuar la maniobra de sobrepaso, casualmente porque no tengo distancia de visibilidad suficiente para hacer esa maniobra en condición de seguridad. ¿Y cómo decía la teoría que lo podían ajustar acá? Si la distancia de visibilidad es menor a 460 metros, se puede considerar que esa zona es sin posibilidad de efectuar sobrepaso. ¿Cómo lo materializamos en obras viales? Con una pregunta que le mandamos a ustedes, anexo L, el famoso cartelito que me indicaba a mí la imposibilidad de efectuar sobrepaso. Tránsito compuesto solamente por automóviles, algo lógico. Aparecía un concepto interesante. Como estamos trabajando una solución técnica 1+1, la direccionalidad del tránsito me está diciendo 50% en un sentido, 50% en el otro sentido, porque yo tengo que estudiar la solución técnica en todo el ancho de la calzada. Siempre para la versión 1985 se estudia en ambos sentidos. Después me decía, como estoy estudiando algo, un tramo general, en lo posible no debería existir ninguna interferencia, ninguna interferencia. ¿Qué podría ser interferencia? Una intersección con otra ruta. Me dice, para el tránsito pasante, debido a controles de tránsito, vehículos que giran. Una intersección. ¿Qué significa una intersección para nosotros? Tengo la ruta nuestra y aparece, ya lo vamos a ver, a nivel, otra ruta provincial, en donde yo tengo el tránsito en un sentido, en el otro sentido, y este es una ruta en un sentido y en el otro sentido. Esto genera una interferencia. Bueno, en el tramo analizado no tiene que haber interferencia.
¿Por qué la interferencia? Lo hemos explicado y han subido los compañeros de ustedes siempre el video. El giro a la izquierda, o sea, la intersección. El gran problema es el giro a la izquierda. El giro a la izquierda, con choque, y este señor que viene acá con choque, y ya la vamos a estudiar que hay muchos puntos de conflicto en una intersección. Terreno llano. ¿Qué decía? Y hasta acá hemos llegado en la primera clase. Que la capacidad para la versión del manual de capacidad 1985 me dice que en ambos sentidos, en un sentido y en el otro, el número máximo de automóviles en la hora, 2.800 automóviles por hora en ambos sentidos. Y si nosotros nos metíamos con la versión 2010, vamos a encontrar que en la versión 2010 se acepta valores más altos de tránsito sin llegar a los valores que teníamos en la autopista. Una pregunta de coloquio. Nunca vamos a tener valores en capacidad iguales a los de autopistas. Miren, no, estamos lejos. Fíjense que estamos hablando 2.800 en ambos sentidos. ¿Y qué me decía la versión 2010? Se puede llegar a 3.200 automóviles por hora en ambos sentidos. 1.700 por sentido de circulación y excepcionalmente al valor de 3.400. O sea, nunca llegamos al valor de 2.400 automóviles hora carril que teníamos en la autopista. Es lo más importante que tiene el manual de capacidad. La fricción que se da por el tránsito en el mismo sentido y efectuar la maniobra de sobrepaso en el otro sentido hace que el sistema esté muy influenciado especialmente por la presencia de vehículos pesados y hace que nunca se pueda alcanzar valores de capacidad altos como habíamos visto en las soluciones técnicas anteriores. ¿Qué dice la teoría? Bueno, si habíamos visto que desde el punto de vista técnico había 3 parámetros que definían las condiciones de operación de un camino rural de 2 carriles, deberían estar en la tabla 8.1. ¿Cuál va a ser? Fíjense el primero que aparece, que dije que es el más importante. Porcentaje de tiempo de demora. Y el segundo es la velocidad promedio que presenta esa solución técnica. ¿Qué me está diciendo la tabla 8.1 acá entre nosotros, ya que estamos discutiendo? Que a medida que aumenta el porcentaje de zonas sin sobrepaso, que puede estar influenciado por las condiciones geométricas con las cuales yo diseñé mi calzada, esencialmente el valor porcentaje de zonas sin sobrepaso depende de las condiciones geométricas de cómo ustedes diseñaron su calzada. Si fuese un terreno llano en medio de la provincia del Chaco, y porcentaje de zonas sin sobrepaso va a ser bajo. Pero si yo estoy diseñando una ruta que está pasando zona turística, que dijimos con Tulio, que tiene que tener curva y contracurva, porque lo más importante es que uno vaya apreciando la naturaleza, el porcentaje de zonas sin sobrepaso se va a ir incrementando. Bueno, ¿qué estamos viendo acá en esta planilla? Que cuando las condiciones son ideales desde el punto de vista del porcentaje de zonas sin sobrepaso y el nivel de servicio A, la velocidad promedio es mayor a 93 y el porcentaje de tiempo de demora, cuánto tiempo a lo largo del tramo en estudio yo no puedo efectuar maniobra de sobrepaso, a lo sumo es el 30%. O sea, hay una fricción producida y el valor máximo me está diciendo hasta un 30%. La velocidad es interesante y me está diciendo que la utilización de la capacidad es 0.15. A medida que se incrementa el tránsito, puedo llegar a valores de capacidad 2.800 automóviles hora en ambos carriles
para condiciones ideales. Es interesante esta planillita. Ahora bien, si tenemos terreno ondulado, ¿qué estamos encontrando acá? Fíjense que es la pregunta técnica. En capacidad, yo no puedo llegar a valores de la capacidad ideal de 2.800 automóviles en ambos sentidos y en la hora, porque las condiciones del tipo de terreno ondulado, me está repercutiendo de tal manera que yo nunca voy a poder llegar en capacidad a ese valor de 2.800. ¿Y cómo sé esto? Y fácil, amigo. La utilización de la capacidad no llega a 1. Estamos en valores menores que 1. Si acá llegamos a 1, en capacidad para terreno ondulado, nunca vamos a llegar al valor de 2.800. ¿Y qué pasa en terreno montañoso? Fíjense, peor todavía. Sigue teniendo valores cada vez más chiquitos. Baja. Por lo tanto, ¿qué es lo más importante? No siempre se llega al valor máximo de la capacidad en caminos rurales de 2 carriles, porque va a estar influenciado esencialmente de cómo va a repercutir las condiciones topográficas del diseño en la velocidad de operación, especialmente de los vehículos pesados. Pero vamos a ver que también va a repercutir en forma negativa en los automóviles la presencia de una pendiente. Lo vamos a ver con ustedes. No se preocupen. Esto es todo teoría que vamos avanzando como Dios manda. Pregúntate acá, porque esto yo tengo que seguir avanzando, no me queda otra. Tipo de terreno, ya lo vieron con ustedes. Ustedes han visto el terreno. ¿Qué tipo de terreno teníamos nosotros? Habíamos tenido terrenos ondulados, terreno llano, ondulado y montañoso. ¿Qué significaba terreno llano, ondulado y montañoso? Era que desde el punto de vista del diseño planialtimétrico de esa obra, cómo afectaba a la velocidad de operación, especialmente de los vehículos pesados. O sea, es una pregunta técnica que siempre se sigue repitiendo. Cuando hablamos de terreno llano, ondulado, montañoso, no estamos diciendo por las condiciones topográficas, sino cómo el diseño repercute en forma negativa en la velocidad de operación de los vehículos pesados. ¿Qué estamos viendo? Fíjense, de vuelta. Es repetir, cuando los vehículos pesados mantienen velocidades parecidas a los livianos, terreno llano, pendiente no más del 1 o 2%. Ondulado, cualquier combinación de pendiente en donde los vehículos pesados empiezan a experimentar pérdida de velocidad casualmente porque aparecen condiciones del diseño geométrico que están afectando la velocidad de la operación de los mismos. Y terreno montañoso es cuando en el camión, por las condiciones geográficas o geomorfológicas del diseño, empieza a experimentar velocidad de trepada y esa velocidad de trepada en un diseño 1+1 es lo más perjudicial que tiene el usuario cuando está subiendo la trepada y aparece un camión subiendo a velocidad forzada. Ustedes no pueden efectuar la maniobra de sobrepaso porque viene tránsito en el otro sentido y se darán cuenta que su velocidad de operación baja notablemente y obviamente se incrementa el porcentaje de tiempo de demora. O sea, la presencia de un vehículo pesado en pendiente va a repercutir no solamente en el sistema camino rural de 2 carriles, cómo está trabajando, sino también va a afectar al vehículo liviano. Es algo nuevo, que bueno, está estudiado ya. Esto nosotros no nos damos cuenta porque nosotros no tenemos idea de lo que es una pendiente. Pero si usted tiene una pendiente y están manejando su auto, alguno que haya viajado a Brasil, y ahí suben unas rampas chicas o misiones, y son chicas,
ustedes venían en el llano 110, 120 y empieza la rampa, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes por una caja manual cuando van subiendo? Y van a tener que bajar el cambio porque no van a poder subir porque capaz la fuerza del motor no le da. Y esto significa que el motorcito está forzado y ustedes bajan un cambio. Ustedes pueden ser como hace toda la gente cuando va a Bariloche, siguen acelerando. Al final de la rampa van a tener un sobrecalentamiento del motor y pueden tener problemas mecánicos interesantes. Bueno, eso que es cómo repercute en rampa a un vehículo liviano, lo vamos a ver en pendiente específica. Pero está metido dentro del manual de capacidad. No es nada nuevo, estamos repitiendo lo que hemos visto, lo que ustedes han visto si le tocó manejar en pendiente. ¿Dónde tenemos pendiente acá en la Argentina? Y saquemos la provincia de Misiones, toda la Patagonia Argentina, sobre el lado oeste, o sea, la cordillera, y vamos a tener unas pendientes marca corneta espectaculares para ir a hacer una visita técnica. Yo les recomiendo a ustedes vayan y conozcan Salta y Jujuy, la cuesta del Lipán. Es un lugar espectacular para conocerlo. Es Purmamarca subiendo hacia Salinas Grandes. La subida es espectacular desde el punto de vista del diseño vial. Bueno, ahí vamos a ver lo que significa pendiente. Bueno, sigamos, chicos. Ahora bien, ¿qué pasa en las pendientes específicas? Obviamente, en un camino rural de 2 carriles, vamos a tener el problema de las pendientes específicas. Ingeniero, ¿y cuándo tenemos pendiente específica? Fácil. Cuando tenemos pendientes mayores al 3% o con longitud mayor a los 800 metros, igual que en la autopista versión 1985, la versión vieja del manual es la misma. Pendiente mayor al 3%, longitud mayor a 800 metros, pendiente específica. Y fíjense en pendiente específica. ¿Cuál es el parámetro más importante que define el nivel de servicio en pendiente específica para camino rural de 2 carriles? No es ni el porcentaje tiempo de demora, no. El parámetro más importante es la velocidad promedio en ascenso que experimentan los vehículos. Cuando yo estoy trabajando en pendiente específica, el parámetro más sensible para identificar el nivel de servicio de esa solución en ese lugar especial va a ser la velocidad promedio en ascenso. ¿Y qué dice la teoría? Es para estudiarlo y vamos a verlo después con detalle. Nivel de servicio A me dice que la pendiente específica, la velocidad promedio en ascenso, mayor a 88 kilómetros por hora. Nivel de servicio B, 80. C, fíjense que sería un nivel de servicio de diseño, 72. No es una velocidad muy interesante, ¿eh? Ojo al piojo. D, nivel de servicio D, velocidad mayor a 64. Y el valor en capacidad, fíjese lo que dice la capacidad. Ya no me habla de una velocidad, me habla de un intervalo entre 40 y 64 kilómetros por hora. Vamos a hacer el dibujito, pero antes que nada. Quiero ver este. Vamos al dibujito en capacidad, después voy para atrás, no se preocupen. Quiero ver. Ahí está. ¿Qué pasa en pendiente específica? El Transportation Reservoir, o sea, el Centro de Investigación de Carretera, estudió capacidad, número máximo de vehículos que pasan por una sección determinada de un camino para las condiciones imperantes que presenta el mismo, capacidad. En pendiente específica, ellos estudiaron la capacidad en pendiente específica de caminos rurales de carril existentes. Y ellos vieron que la capacidad se daba en entornos que formaban esta nube. Esta nube que está acá. Eran valores reales, rutas reales. Esto posta, no vayan a pensar que lo que estamos diciendo esto nos dijo el ingeniero Felicia y fue así, o sea, fueron valores reales. Fíjense que los valores reales eran de tramos existentes en capacidad que hicieron los americanos y tenían una gráfica que tenía así, o sea, de la rama de una nube de tramos reales
y ellos graficaron una curva teórica. Lo que tenemos acá es la velocidad promedio en ascenso y el volumen de servicio que está pasando en capacidad. ¿Qué dice esta curva teórica? Que es una curva teórica. Lo que hace esta curva teórica trata de graficar los valores observados in situ que tuvieron los americanos de tramos reales trabajando en capacidad. La gráfica, no, ¿por qué le decimos teórica? Porque es una locura lo que me está marcando la gráfica. Me está diciendo que a medida que aumenta el volumen, aumenta la velocidad. No, lo que hace la gráfica trata de representar los valores observados in situ. Y lo que está en verde es la curva real de la gráfica, de mi camino. ¿Por qué? Cuando el volumen que está operando es chiquitito, la velocidad promedio que puede tener en ascenso va a ser alta. Pero a medida que el volumen se va incrementando, mayor tránsito, ¿qué va a pasar con esa rampa? La velocidad de operación va a ir decreciendo y va a ir disminuyendo su nivel de servicio, hasta llegar al entorno de 40-64, donde esa curva real corta el valor de la curva teórica. Ahí yo voy a tener la solución gráfica de cuál es el volumen para esa solución de la capacidad y qué velocidad tiene el sistema en capacidad en el tramo ascendente. ¿Se ubican lo que quiero mostrarles? Después la vamos a aplicar bien, pero en un práctico. Pero yo lo que quería que ustedes interpreten que la capacidad en pendiente específica ya no es una solución técnica tan simple, sino que es una solución que va a responder a una solución gráfica. Ahora bien, vamos para atrás. Estoy acá. ¿Qué dice la teoría con respecto a los distintos niveles de servicio? Si yo toco esta tabla 8.1 y vemos nivel de servicio A, B, C, D, y me voy a la teoría, me dice la teoría, fíjense, es para que ustedes razonen lo que dice la teoría. Están los manuales de capacidad, se lo mandamos los archivos. Dice, ¿qué significa nivel de servicio A? Velocidad promedio, 96 kilómetros por hora. ¿Era cierto o no es cierto? Venimos a la tabla 8.1, velocidad promedio, 93. Como traducción, está bien, listo, tenés razón. Casi no se observan grupos de 3 o más vehículos. Las demoras ocasionadas por vehículos lentos no superan el 30%. ¿Qué es lo que es 30%? Porcentaje de tiempo de demora. ¿Es cierto eso, ingeniero? Más vale, cacho, acá está. 30%. Y aparece, porque yo le quiero mostrar, porque algunos alumnos preguntaron nada más, pero se lo pusimos ahora. En condiciones ideales, se puede alcanzar un volumen máximo de 420 automóviles por hora en ambas direcciones. ¿De dónde sale esto? Y esto no es otra cosa que multiplicar el valor de la capacidad ideal, 2.800 automóviles hora en ambos centímetros, por el factor de la utilización de la capacidad para un nivel de servicio A. Toco esto, me voy de vuelta y fíjense que para un nivel de servicio A, la relación Nu sobre C, para condiciones ideales, el factor de la utilización de la capacidad es 0,15. Por lo tanto, si yo multiplico 2.800 por 0,15, me está diciendo que es 420 automóviles en la hora en ambos sentidos, y es lo que me está diciendo la teoría. El número máximo de automóviles por sentido para un nivel de servicio a condiciones ideales, 420 automóviles por hora. ¿Entendieron de dónde sale? Es una cuestión medio para mostrar de dónde está saliendo esta cosa, nada más, para razonar con ustedes, no es nada más. Bueno, sigamos. Estamos acá. Dijimos esto, condiciones de terreno, dijimos pendiente específica. Bueno, acá tenemos lo que estábamos hablando con ustedes, nivel de servicio A, nivel de servicio B. ¿Qué significa nivel de servicio B? El valor que aparece
750, este valor, que está mal la presión acá, es porque 750 automóviles en ambos sentidos, kilómetros por hora. Esto es automóviles por hora, acá está mal. ¿Qué es lo que es 750? Fácil, me voy para atrás. 750 sería 2.800 por 0,27 y aproximadamente el valor que figura acá, 750 automóviles por hora en ambos sentidos. Bueno, este es el dibujito, nivel de servicio D. Bueno, una vez que tenemos las condiciones ideales, tenemos que empezar a ajustarlo como hemos visto hasta ahora en la materia. El primer factor que vamos a ajustar va a ser la direccionalidad del tránsito. ¿Qué significa direccionalidad? Ya lo vieron a esto ustedes, amigos. Ustedes lo han visto cuando veíamos diseño de pavimento flexible por el método ASTO. Y cuando hacíamos el cálculo del ESAL, ¿se acuerdan que tomábamos la direccionalidad 50 y 50? Lo vimos en autopista, cuando veíamos la direccionalidad en autopista. Depende del tipo de autopista. Si una autopista periférica, una de circunvalación, es radial, etcétera, o era rural. Los valores de direccionalidad. Es lo mismo acá. Lo que me está diciendo la teoría es, si la direccionalidad es 50 y 50, el factor de corrección es 1. Pero si el valor de la direccionalidad se empieza a ser manifiesto, 60-40, 70-30, no vamos a poder llegar a valores de la capacidad de 2.800 automóviles hora en ambos sentidos. Y fíjense la locura que sería, manual de capacidad, no estamos diciendo nosotros, ni mucho menos. Supongamos que tenemos 100% en un mismo sentido. La capacidad se reduce casi en un 30%. Y me está diciendo que en ambos sentidos, a lo sumo pueden pasar 2.000 automóviles. Ahora, en ambos sentidos, obviamente estoy diciendo la direccionalidad 100% en uno sentido, nunca llegamos a los valores que teníamos en la autopista. Ese es el concepto desde el punto de vista del factor que tiene en cuenta la direccionalidad del tránsito. ¿Me sirve? Obviamente que me sirve, porque va a depender de lo que hemos visto ya con ustedes, de direccionalidad, y depende del tipo de camino, dónde estoy trabajando. Si yo estoy trabajando en direccionalidad y estoy hablando de una ruta, camino rural de 2 carriles, zona turística, y ni loco le puedo poner 50 y 50, le voy a tener que poner un 60-40, 70-30, porque yo sé que en algún momento vamos a tener problemas diferentes desde el punto de vista de la direccionalidad. Bueno, no vamos a hablar mucho de direccionalidad, porque ya lo hemos visto con ustedes. Factor de hora pico. No vamos a hablar mucho del concepto, pero es lo mismo. Yo tengo que mayorar el tránsito horario para llevarlo al volumen horario equivalente, que son las peores condiciones que va a experimentar la ruta, cuando trata de ver esa fluctuación del tránsito dentro de la hora. Porque yo tengo que estudiar siempre para las peores condiciones dentro de la hora, que es los 15 minutos más cargados. Este factor de hora pico va a depender mucho de qué. Nuevamente de la importancia del tránsito. A medida que el tránsito sea cada vez más bajo, la fluctuación en la hora puede ser importantísima. Pero a medida que yo me voy acercando a valores de tránsito cada vez más elevados, la fluctuación del tránsito en la hora pico es más chiquito. ¿Dónde está esto? Acá. Miren esto. El factor de hora pico yo lo puedo estudiar, por ejemplo, para un nivel de servicio. Mira acá, nivel de servicio. Abajo. Dice que es la tabla 8.3a. Me vengo a la tabla 8.3a. Determinación del nivel de servicio. ¿Qué quiere decir esto? Si el volumen de servicio total en ambos sentidos es importante, acá este valor es importante, el factor de hora pico disminuye poquitito. Ahora bien, fíjense, si el volumen es chiquitito, la variación que genera dentro de la hora es muy importante. Es lo que me está diciendo la teoría en el punto anterior. Me está diciendo cuando el factor de hora pico es menor a 0,85, me está diciendo que hay variaciones importantes del tránsito dentro de esa hora. Y es lo que estamos viendo acá. A valores pequeños de tránsito,
La variación del tránsito en la hora pico es importante. Factor hora pico menor que 0,85, 0,83. Y a medida que el tránsito crece, por ejemplo, valores altos del tránsito, el valor de hora pico es chiquitito. Hay poca variabilidad del tránsito a lo largo de la hora pico. Ese sería si estamos trabajando para nivel de servicio. Y si estoy calculando el volumen de servicio, es lo mismo. Lo que me está diciendo la teoría es, si tu pregunta es nivel de servicio, una cosa, pero si vos estás calculando el volumen de servicio, otra vez el concepto me está diciendo que, fíjense, si yo estoy trabajando para un nivel de servicio A y quiero hallar el volumen de servicio para ese nivel de servicio A, la teoría me da un factor de hora pico relativamente interesante, parecido al peaje puente. Ahora bien, a medida que el volumen crece y las condiciones de servicio decrecen, la variación de la hora pico es menor, llegando a 1. Me está diciendo que si yo estoy calculando el volumen de servicio para un nivel de servicio A, supongo que no hay, que la variabilidad del tránsito es 0,9, factor de pico. Pero si yo quiero calcular para las peores condiciones, capacidad, voy a suponer que la variabilidad del tránsito del factor de pico es casi nada, 1. Me está diciendo la teoría que yo tengo, me da la solución técnica para poder obtener factor de hora pico en función de nivel de servicio o volumen de servicio. Obviamente, lo lógico sería cómo si ustedes pudieran hacer determinaciones de la variabilidad del tránsito con una estación permanente y adoptar en función de esa estación permanente cuál es el factor de hora pico de diseño. Peaje puente. Peaje puente aproximadamente 0,92, 0,93 es el valor de hora pico que presenta el peaje puente. Espectacular. No tienen esos datos. Ah, la teoría me está diciendo. ¿Para qué querés? Para determinación de nivel de servicio va a depender del volumen. Para determinación del volumen de servicio también te doy la opción de sacar el factor de hora pico. Bueno, ¿cómo se hace el estudio del tránsito? Como siempre, tratemos de estudiar dónde, que no tenga esa variabilidad que hemos dicho en la teoría. Tratemos de evaluar los valores medios del tramo estudiado, características medias de terreno, de geometría y de tránsito. Generalmente tienen que ser secciones de por lo menos 3 kilómetros de longitud. No puedo hacer un estudio del nivel de operación en un tramo general de 500 metros. No, no sirve eso. Se aplica generalmente en secciones de por lo menos 3 kilómetros de longitud con porcentaje de zonas sin sobrepaso promedio en ambos sentidos. Porcentaje medio de zonas sin sobrepaso que representa la característica de la sección longitudinal. Y se emplea el promedio entre los dos sentidos, sentido ascendente, sentido descendente, porque puede aparecer una curva vertical o puede aparecer las condiciones geomorfológicas que hacen que tenga distintas distancias de visibilidad. Entonces, en un camino rural de 2 carriles, tramo general, el porcentaje de zonas sin sobrepaso es el valor promedio en ambos sentidos de estudio. Obviamente, no tiene que haber modificaciones desde el punto de vista técnico en lo que es el ancho del carril y el ancho de banquina. Si hay cambios del ancho de carril o cambio de la obstrucción laterales, es otro estudio que se corta. Y tengo que estar trabajando con los datos del tránsito que voy a tener que utilizar. Volumen horario total en ambos sentidos, factor de hora pico, distribución direccional del tránsito, flujo del tránsito, porcentaje de camiones, casa rodante y ómnibus, etc. Fíjense la fórmula general para tramo general. Tramo general es terreno llano, ondulado, montañoso. Fíjense, más o menos ya la han visto, pero es razonar rápido entre nosotros. 2.800, maravilloso. Capacidad en condiciones ideales. ¿Qué significa capacidad en condiciones ideales? Es la que hemos visto ya con ustedes en la teoría. Utilización de la capacidad,
fantástico. F sub D, la direccionalidad del tránsito. ¿Qué porcentaje de tránsito va en un sentido? ¿Qué porcentaje del tránsito va en el otro sentido? Fácil, tablita 8.4, ya la vimos con ustedes. Aparece un F sub A, que tiene en cuenta el factor que tiene en cuenta el ancho de carril o la obstrucción de lateral. Tabla 8.5, esperen que vamos a ver, tablita 8.5 acá, con ustedes. ¿Qué significa lo que habían visto con ustedes? ¿Cuánto el ancho de carril? 3.35, 3.65. Para el nivel de servicio A, B, C o D, fíjense, voy a tener condiciones y para capacidad otro valor. ¿Por qué? Supongamos, perdón, acá, estoy acá, ancho de carril 3.65. Obstrucción lateral vamos a ponerle 0.60. Para un nivel de servicio de A a D, 0.81. Me baja mi capacidad ideal casi en un 19%. Che, pero en capacidad, la disminución solamente el 7%. ¿Por qué? Porque en un camino rural de 2 carriles, como está muy influenciado el nivel de servicio por la imposibilidad de efectuar sobrepaso y especialmente por ese porcentaje de tiempo de mora que va creciendo, el grado de obstrucción lateral empieza a perder importancia cuando estoy trabajando en capacidad. Entonces siempre van a ver ustedes que el factor de ajuste por obstrucción lateral va a ser un valor diferente que con respecto a nivel de servicio A, B, C o D. Esto es lo que dice la tablita 8.5. Voy acá arriba. ¿Qué me está faltando acá? Para pregunta de parcial nomás. Che, ¿el factor de ajuste de obstrucción lateral es independientemente del nivel de servicio? No. Es una función que va a depender del ancho de carril, del ancho de la obstrucción lateral y del nivel de servicio considerado, porque así están caminos rurales de 2 carriles. ¿Y cómo es el factor de ajuste por la presencia de vehículo pesado? Es lo mismo que ustedes vieron hasta ahora con la fórmula general. Es un factor de ajuste en donde lo que nosotros tenemos que ajustar es 1 sobre 1 más el porcentaje expresado en decimal de camiones, de ómnibus y de recreacionales. Yo no hablé mucho, pero este recreacional en la Argentina es un valor que tiende a 0. ¿Por qué no lo ponemos 0? Después en los manuales siguientes van a ver que ustedes ya casi no hablan más de recreacionales, porque esto es muy de lo americano. Se vio algo recreacional en Alemania, los europeos salen los fines de semana, pero no es algo que sea usual. Lo que ellos andan en este camión, este vehículo recreacional, no sé si lo dije, pero es la camioneta que lleva el tráiler, la camioneta que lleva el tráiler o la camioneta que lleva la casa rodante. Y lo que El ustedes van a RV, ver, dale, no, escucho. RV le dicen, RB sería, creo. Exactamente. Eso es lo que ellos ven. Ahora, ¿qué están empezando a usar los americanos ahora? El mamotreto o lo europeo, que ustedes lo están viendo acá en la Argentina. Es como en un 1114 le meten la casilla rodante. Entonces es un camioncito que tiene la casilla rodante. Ya, ya es una verdadera, ya no es el camión con acoplado o el autito con acoplado, sino directamente un solo mamotreto que está trabajando. Es como un camión liviano. Bueno, ese sería lo que más se está viendo a nivel europeo. O sea, y eso lo dijo el ingeniero Felicia. O sea, está cambiando el tipo de casilla rodante que tenían los americanos. Ya no es ese bicho, sino es un verdadero vehículo completo que lleva, que es mucho más cómodo de manejar, mucho más práctico. Hay una unión entre la familia, porque la familia está durmiendo y capaz la esposa va tomando mate con el marido, abre la puerta y se comunica con donde están los chicos jugando con la Play. Es una familia. Ustedes me preguntan, ¿eso es muy usual? Muy usual. Yo lo vi en Europa, ojo. En Europa, ese tipo, los europeos salen a la costa, a
a los arroyos, al río Rin, qué sé yo, y ustedes ven en las islas que hay en el medio del río Rin, lleno de casas rodantes, se juntan los fines de semana. ¿Por qué? Porque los tipos están trabajando las 24 horas del día encerrados. Y llega el día viernes y se van, aunque sea a esas islas, estamos hablando de grandes ciudades, Colonia, Frankfurt, pues, Koblenz, toda esa zona ahí, el Valle del Rin, una zona muy linda, después vamos a hablar. Bueno, ahí se ven los muchachos y se juntan ahí, ahí van a ir a disfrutar del río Rin y la familia va a disfrutar en familia. Es algo muy particular que tienen los alemanes, no tanto los españoles, no lo he visto en los españoles, pero sí se lo ve también, pero el alemán, el belga, esas son así, les gusta disfrutar de la naturaleza. Bueno, es una cultura que nosotros los argentinos la estamos perdiendo. No importa, vamos. ¿Qué dice la teoría? Yo tengo que sacar los equivalentes de camiones, ya sea para camiones, para ómnibus, perdón, equivalente en automóviles de un camión, de un ómnibus o de un recreacional. Voy por tablas. Fíjense lo que dicen las tablitas. Vamos, sigamos acá. Miren la tablita, de vuelta. Fíjense que la particularidad de esta tablita. Vamos a hacer un enter. Para un nivel de servicio A, el equivalente de camión en terreno llano es 2. Para un nivel de servicio B o C, 2,2. Y para un nivel de servicio D o E, 2 de vuelta. ¿Por qué? Es por lo que estamos hablando con ustedes. Puede ser, dice la teoría, o lo que nos decía el ingeniero Felicia, cuando uno está circulando un nivel de servicio A, un camión lo pasa fácil. Entonces, molesta, pero no tanto. Y es mucho más molesto, no para el nivel correspondiente a capacidad, sino esencialmente en los niveles intermedios del punto de vista del nivel de servicio. Entonces, fíjense, para un nivel de servicio B o C, acá, terreno llano estamos hablando, los valores son importantes. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy en un sistema montañoso? Crece. ¿Y por qué crece? Porque la molestia del camión en pendiente es muy importante. Fíjense, 7, 10 y 12. El otro, ahí está, 7, 10 y 12. O sea, se ve que depende de donde yo estoy parado, terreno llano, ondulado, montañoso, la incidencia del camión va a ser función no solamente de la presencia del camión, sino del tipo de nivel de servicio que yo estoy considerando. Versión 1985. No, guarda. Listo, sigamos. Hacía un descanso, pero como estamos bien con ustedes, estamos bien, vamos a seguir avanzando. ¿Alguna pregunta hasta acá? No hay nada, nosotros estamos todo bien, porque esto es fácil y el práctico lo van a ver que para lo que es desde el punto de vista técnico, en un tramo general, terreno llano, ondulado, no pasa nada. Donde se le arma un pequeño borellé es lo que vamos a ver ahora, que va a ser qué hacemos cuando estamos en presencia de una pendiente específica. Cuando estamos en pendiente específica, ya se lo expliqué y se lo adelanté, es la presencia de una rampa con pendiente mayor al 3% o uno de los dos, longitud mayor a 800 metros. ¿A qué responde, ingeniero? Versión del manual de autopista, versión anterior. Versión 2010 ya hablábamos de 400 metros y es pendiente entre el 2 y el 3, que era mucho más lógico en autopista. Pero para camino rural de 2 carriles, la versión es 800 metros y 3%. ¿Qué dice la teoría? Cuando yo estoy trabajando en pendiente y aparece esa configuración, atento Houston, tenemos un problema. ¿Por qué tenemos un problema? Ustedes ya lo vieron. Es en pendiente. La velocidad de operación del camión se ve muy afectada y experimenta el camión una pérdida muy manifiesta de su velocidad de operación. Al experimentar una pérdida de su velocidad de operación, la incidencia de ese vehículo pesado en el tránsito es muy molesto. Y no es tan así el porcentaje de tiempo de demora, porque el tiempo de demora va a estar en función de la capacidad o el nivel de servicio que está trabajando.
lo que más me va a molestar va a ser la velocidad de operación. Entonces, es por eso la que el sistema me dice que el criterio para tomar el nivel de servicio en pendiente específica ya no es el porcentaje de tiempo de mora, sino es la velocidad promedio de marcha para los vehículos ascendentes. Y representa un promedio de todos los vehículos que están circulando pendiente arriba. ¿Cómo considero si hay sucesivas pendientes? Se toma una pendiente promedio. Dice, con pendiente compuesta, se utiliza el promedio de las mismas. Todo en función de qué? La altura total por la longitud total dividida, expresada en porcentaje. Listo, pendiente promedio. No hay un estudio tan finito como teníamos en autopistas. ¿Se acuerdan lo que teníamos en autopistas? Que teníamos la pendiente equivalente. Y la pendiente promedio era sí o sí, esos valores no superaban los 1200 metros y el 4%. ¿Se acuerdan eso? Bueno, autopista. Dice, lo que sí se encontró es que la velocidad promedio ascendente para que se alcance la capacidad oscila entre 40 y 64 kilómetros por hora. Según sea el valor de la pendiente, el porcentaje, su sobrepaso y otros factores. Ahí la hacíamos acá y ve lo que me está diciendo la tablita. El parámetro en pendiente específica más importante para definir el nivel de servicio es la velocidad promedio de los vehículos en el sentido ascendente. Y para capacidad no hay un valor, sino un entorno. Esto es lo más importante. Hay un entorno desde el punto de vista de la capacidad. Bueno, borro. Lo más importante. La solución es una solución gráfica para la determinación de la capacidad en pendiente específica. Lo vamos a ver en un práctico, no se preocupen. Dios mediante, creo que lo vamos a ver la semana que viene. Pero yo la semana que viene, quedamos de acuerdo con el ingeniero Mata, yo voy a desarrollar el práctico de capacidad, estudio de capacidad en una pendiente específica en un camino rural de 2 carriles, versión año 1985. Entonces lo que se hace es tratar de definir cuál es la velocidad para los distintos niveles de servicio, tal que esa solución técnica se la va a tener que interceptar con esta curva que grafica los valores observados in situ por el manual de capacidad de carretera en Norteamérica y la intersección de esta curva real con esta curva teórica me va a definir a mí cuál es la capacidad en pendiente específica de ese tramo analizado y cuál sería la velocidad promedio que presenta el tránsito en la rampa ascendente. Solución gráfica. Lo vamos a ver con ustedes. Ahora, ¿cómo se trabaja? Y la fórmula es diferente. Van a encontrar que la fórmula en pendiente específica tiene un término nuevo. Hay 2 valores totalmente nuevos. Uno va a ser el FP y otro va a ser el factor que tiene el factor de ajuste por la presencia de vehículos pesados. Vamos a ver. Dice la teoría. Vamos a estudiarlo. Tranquilo, porque si no se van a enloquecer ustedes. La fórmula es 2800 por un factor que tiene en cuenta la direccionalidad. Un factor que tiene en cuenta la presencia o ancho de carril y obstrucciones laterales. Y aparece 2 términos nuevos. Esto es nuevo. Nuevo en la presencia. F sub D es la direccionalidad en el sentido ascendente. O sea, es una tabla 8-8. Vamos a la tablita 8-8. Ahí. Me está diciendo, ¿cuánto es la direccionalidad del tránsito en el sentido ascendente? 100% ascendente, factor 0,58. No, mitad y mitad, factor de direccionalidad 1. No, crece, el que sube es menos, solamente el 40, metro 1,20, 1,20. Ojo al piojo. O sea, la tabla de ajuste por direccionalidad
es diferente a la que vimos en tramo general. Acá. O sea, el ajuste por la presencia de direccionalidad es una tabla nueva, porque estoy considerando el tránsito en el sentido ascendente. Tabla 8.8. Factor ajuste por la presencia de obstrucción lateral y ancho de carril es la misma, tabla 8.5, igual que tramo general. Pero me están apareciendo dos términos nuevos, FP y FBP. Vamos a estudiar qué significa. Ojo al piojo, que son preguntas técnicas de parcial. FP, algo nuevo, es un factor de ajuste de cómo repercute al automóvil circular en pendiente. Factor de ajuste por los efectos de las pendientes en la operación de los automóviles. Por lo tanto, cuando estoy trabajando en camino rural de 2 carriles en pendiente específica, los automóviles también reciben o experimentan problemas para la circulación con respecto a la pendiente. O sea, y esto es real. Por eso le decía el ejemplo, si a alguien le tocó manejar, o fueron a misiones con el auto cargado, con la familia, que se van paseando, y usted tiene la pendiente ahí pasando el Alcázar, 1505, 1506, Ruta Nacional 12. Hay una pendiente de casi 7% ahí, y tiene 1000 metros. Y ustedes van a experimentar un golpecito con el motorcito. Si van con un auto que le sobra potencia, no pasa nada. Pero si van, por ejemplo, en un Fiat Uno, como me pasó a mí con mi familia, la familia cargada, llaman el Fiat Uno, y al final de la rampa yo tenía que poner la cuarta, no me quedaba otra. Bueno, ese efecto de cómo repercute la pendiente en los automóviles, el manual de capacidad lo considera con el factor que se denomina FP. Y FP es una fórmula bastante matemática. Dice que FP es 1 sobre PA por IA. Bueno, ¿qué es tu PA? El valor de PA es la proporción de automóviles en el tránsito ascendente expresado como decimal. Si yo tengo el proporción de automóviles, el tránsito ascendente está compuesto por 30% de camiones, 5% de ómnibus. ¿Cuánto porcentaje de automóviles? 65, 75, 65. 30 más 5, 35, me queda 65. Porcentaje de automóvil, 0,65. Expresado en decimal. O sea, si este valor va a ser 0,65. Por IA, factor de impedancia, así le llaman. Y es una expresión matemática 0,02 por E menos E0. Tal que E y E0 son los equivalentes en automóviles para camiones, para un terreno llano o terreno en la pendiente y longitud que estoy considerando. Fíjense, E equivalente en automóviles para una pendiente, longitud de pendiente y velocidad de tabla 8,9. A ver, vamos a ver la tabla 8,9. Es medio largo el práctico, por eso lo quiero dar con ustedes cuando podamos. 8,7. No la tengo la tablita 8,9. No se preocupen, la pongo después. Cancelar, descartar. Me fui. Estoy acá. Aguánteme un ratito. No, acá. Tabla 8,9. Háganme acordar que para la próxima clase incorpore la tabla 8,9. Ya le voy a poner acá, pues si no, bueno, después lo escribo. Tabla 8,9. Le voy a incluir en la próxima clase y vamos a ver la práctica. Tabla 8,9. Listo. ¿Qué dice la teoría? Que yo tengo que calcular para terreno, para la longitud y la pendiente del sistema, un valor de equivalente. Y para un valor de longitud y pendiente 0, otro es 0. Y estos factores van a entrar en esta fórmula. Con esto hallo el factor de impedancia,
y con el factor de impedancia calculo el factor de ajuste por efecto de la pendiente en la operación de automóviles. La expresión matemática, si uno transforma, es 1 sobre 1 más 0,02 por el porcentaje de automóviles expresado en decimal en el tramo ascendente por el equivalente real menos el equivalente de camiones en terreno horizontal. Es 0. Equivalente en automóviles para pendiente nula y una velocidad tabla 8,9. Ahora bien, ¿qué hace este factor FP? Miren, FP me está ajustando la utilización de la capacidad, porque la utilización de la capacidad que me está dando la tabla 8.7 es un valor teórico y tiene que ser ajustado para las condiciones de operación de los automóviles en pendiente. El factor FP ajusta la relación de utilización de la capacidad obtenida de la tabla 8.7 que no consideran el efecto de las pendientes sobre la operación de automóviles. Fíjense, tabla 8.7, la tengo acá. ¿Qué me dice la tabla 8.7? Es lo mismo que la tabla 8.1, pero el factor de utilización de la capacidad en pendiente específica. Tengo que hallar la utilización de la capacidad. Tengo porcentajes en sobrepaso, 0. Ponemos una pendiente del 3%. ¿Y esto qué me está diciendo a mí? El nivel de servicio. En función del nivel de servicio, yo puedo obtener distintos factores de utilización de la capacidad. Pero si aparece el factor de utilización 1, no quiere decir capacidad, porque a este 1 lo tengo que multiplicar por el factor que considera la presencia de la pendiente en el uso de los automóviles. ¿Se ubica en el concepto? O sea, si aparece en la tabla 8.7 el número 1, no quiere decir que el sistema pueda trabajar en capacidad, sino que esta tabla todavía tiene que ser ajustada por la utilización de la capacidad, por la presencia de quién, de los automóviles en pendiente. ¿Entienden el concepto? Ojo al piojo con una pregunta capciosa. La tabla dice así, lo leo de vuelta. El factor FP ajusta la relación de la utilización de la capacidad obtenida de la tabla 8.7, que no considera el efecto de las pendientes sobre la operación del automóvil. Los vehículos también van a ser pesados, van a ser ajustados por la fórmula FP. Y miren cómo es la fórmula FP. La curva, la fórmula FP, ya no es la fórmula que ustedes vieron para un tramo general. Es una fórmula diferente, en donde para pendiente específica, el factor de ajuste por la presencia de vehículos pesados es otra expresión matemática. Es casi lo mismo. No se pierdan. Proporción de vehículos pesados en el sentido ascendente es la sumatoria de porcentaje de camiones, ómnibus y recreacionales. Ese valor entra acá. Espera que está una chica que entra. Y lo que sí se modifica es el equivalente de vehículos pesados. Este valor que está acá, el equivalente de vehículos pesados, tiene otra expresión matemática totalmente diferente. Dice que 1 más 0,25 por la proporción de camiones en el flujo de vehículos pesados por un valor de equivalente menos 1. No se me pierdan, tengo otra expresión matemática, nada más, para el cálculo del ajuste de la presencia de vehículos pesados. Con eso lo vamos a ver en la parte práctica, es para decirle que hay en pendiente específica, se considera en pendiente específica camión rural de 2 carriles de otra forma. El práctico es más largo, más tranquilo, pero es para demostrarle a usted que en teoría me estoy queriendo decir, ojo al piojo
para el cálculo de pendiente específica en caminos rurales de 2 carriles. En pendiente específica es un poquito más engorroso. Bueno, esto ya lo expliqué. Este es el factor de ajuste por la utilización de la capacidad. ¿Qué otro estudio? Quiero ir rápido para ir cerrando la materia. ¿Cómo andamos de tiempo? Después vamos a ver bien este temita, no se preocupen. Andamos bien. Fíjense, ¿qué estudio no hay en camino rural de 2 carriles? Diseño. Porque si en diseño lo que yo hacía era el cálculo de N, en este camino rural de 2 carriles no existe cálculo de diseño. Sí va a estudiar el estudio operacional y puede haber planeamiento vial. Planeamiento vial para decir, che, ¿qué nivel de servicio podría tener un camino futuro para tal tránsito? Y es lo que me está queriendo decir. Yo podría definir el tránsito medio, diario, anual, máximo en función del nivel de servicio, del tipo de terreno y del valor de K. Siempre armado para una configuración tipa de tránsito, tanto de camiones, tanto de ómnibus, tanto de esto. Y fíjense, lo que yo quería obtener en planeamiento vial, es en función de ese tránsito medio, diario, anual, futuro, puedo saber en función de un volumen de servicio máximo por el factor de hora pico y dividido el K que tiene en cuenta la hora pico del diseño mío. ¿Qué quiere decir? Miren acá. Busco el K. Determino para ese nivel de servicio cuánto es el máximo volumen horario. Tránsito medio diario anual. Lo puedo definir, yo puedo especificar el volumen de servicio máximo para los distintos niveles de servicio en planeamiento. ¿Qué es lo que no puedo hacer en planeamiento? Diseño. ¿Por qué no puedo hacer diseño? Porque es una solución vial de 1+1, por lo tanto no se puede diseñar. Este tema es interesante y cerramos la materia o este tema en particular. Fíjense, en un camino rural de 2 carriles, me dice qué posibles mejoras puedo hacer para planificar una mejora en un camino rural de 2 carriles. Tengo un problema, atento Houston, tengo un problema. El primero, desde el punto de vista de lo que hemos visto ya, vías 1, Tulio, etcétera, tratar de mejorar la visibilidad de sobrepaso. Si yo mejoro la visibilidad de sobrepaso, lo que estoy haciendo es disminuyendo el porcentaje de tiempo de demora, tratando de permitir mayor distancia para efectuar sobrepaso. Las condiciones de operación van a ser mejor porque le estoy dando mayor porcentaje de zonas sin sobrepaso. Y si tengo mayor porcentaje de zonas sin sobrepaso, estimativamente estoy mejorando ese tiempo de demora, o sea, el nivel de servicio de esa solución vial. Fíjense otro tema interesante, banquinas pavimentadas. ¿Por qué? Porque las banquinas pavimentadas eliminan la incertidumbre del tipo de borde o ese que el hombre se va para adentro y tratamos de evitar la presencia de que eso va a repercutir en forma negativa en la operación de los vehículos. Se van a sentir, entre comillas, mucho más seguros y por lo tanto va a haber mejor condición de operación. Entre nosotros, espectacular anda la banquina pavimentada. ¿Cuál es el problema de la banquina pavimentada? Que el hombre, entre nosotros, lo pueden usar para circular y las banquinas está prohibido para que sea de circulación. Es para detenimiento o para una cuestión de emergencia, pero no es para circular. Bueno, se está cambiando la manera de pensar de la sociedad y se está empezando a adoptar banquina pavimentada. Fíjense, esto es una solución vial que se la compartí a ustedes, o después si no la tienen se la mando. Carriles de 3 carriles, 2 de ellos en un sentido de circulación, sobrepaso y prohibido el otro. Esto es una solución que se llama el 2+1. Esto que estamos viendo son imágenes caminos reales. Está separada la sentido de circulación y hay 2 carriles en un sentido, de tal manera, fíjense,
se separa esto es camino rural de 2 carriles, y por ahí se va a materializar otro carril más y se los separa. Y este sistema va a tener 2 carriles para poder efectuar la maniobra de sobrepaso en un sentido. Cuando terminan, aparece esto, o mejor dicho, aparece esto. Es como que se habilita 2 carriles en un sentido, siempre en el otro en un sentido. 2 más 1. Esto es una solución vial que se está adoptando mucho a nivel mundial, en donde yo lo que estoy tratando de hacer es mejorar un camino rural de 2 carriles que tiene problemas desde el punto de vista de la capacidad, dándole la posibilidad a quién, a que la persona pueda hacer el maniobra de sobrepaso, porque el problema nuestro es el sobrepaso, el porcentaje de tiempo de demora. Entonces, en vez de hacer un carril 2 más 2, porque es mucha plata, hago 2 más 1 y se invierte, 2 más 1, y después lo invierto y le hago el 1 más 2, o sea, donde es 2 en un sentido y 1 en el otro, a los 3, 4 kilómetros lo invierto y este carril va a ser de un sentido y el otro va a tener 2. O sea, se van buscando soluciones. Esto que yo le estoy mostrando es en Oslo, la zona de Noruega. Noruega. Acá en este camino, saliendo de Oslo, en esta zona van a encontrar que, bueno, si tienen la suerte de ir a por allá a visitar, hay una zona en donde se ha aplicado mucho, obviamente estamos hablando países en donde tratan de prevalecer los accidentes viales, tratar de bajar la siniestralidad, etcétera, etcétera. Bueno, soluciones técnicas para tratar de implementar esto. Esto se está aplicando, ojo al piojo. Y este sería el diseñito que tienen, por ejemplo, los franceses. Este creo que es Francia, en donde lo que están tratando de hacer es 2 sentidos en un sentido, 2 carriles en un sentido, un carril en el otro. Una zona de transición y se invierte. 2 sentidos en el otro sentido y uno en el otro. O sea, ¿qué quiere decir? Voy dándole en forma alternativa, la posibilidad de efectuar maniobra de sobrepaso sin invadir el carril contrario. El sistema se llama 2 más 1. Acá lo presentó el ingeniero Sierra, que es el que dio la charla con Tulio, qué sé yo, y alguna solución técnica que se la adquiere, es mucho más barato que hacer un 2 más 2, obviamente. Y la están usando a nivel mundial, o sea, es algo que anda muy bien. Este es el diseño de Francia. Si ustedes miran es 2 carriles en un sentido un carril, hay imposibilidad de sobrepaso en este sentido, y después se invierte, 2 más 1, 1 más 2, 2 más 1, 1 más 2, y anda muy bien. Solución técnica para mejorar las condiciones de operación en un camino rural de 2 carriles. Camino de 3 carriles para giro a la izquierda continuo. Este es más o menos lo que hemos visto en autopista. Se deja un camino continuo abierto de tal manera de que ustedes puedan efectuar la maniobra de sobrepaso. Este carril central no lo usa nadie, solamente lo va a usar la persona que quiere efectuar la maniobra de giro a la izquierda. O sea, viene el señor, se tira, frena y gira. Es un carril continuo que únicamente tiene la función giro a la izquierda. ¿Cuál es el problema? Hay que tener cultura. Si no tenemos esta cultura, va a haber cualquier cantidad de accidentes. Camino de 3 carriles con un cantil central reversible, es lo mismo. Hay que tener una gran cultura. Si no tenemos cultura, zona de accidentes viales. Esto había en la ciudad de Buenos Aires, en donde a ciertas avenidas se le daban carriles adicionales, reversibles, en función de la hora del tránsito. Son soluciones técnicas, obviamente, cultura. Especial en las intersecciones, obviamente, tratar de evitar giro a la izquierda. Vamos a ver con el ingeniero Liruzzi qué podemos hacer si tengo mucho giro a la izquierda. Hay que hacer una dársena de espera para giro a la izquierda, la gota. Bueno, ya vamos a ver. Carril auxiliar ascendente para camiones y vehículos pesados. Trocha, la tercera faja. Esto sí se usa mucho en donde las condiciones de operación de pendiente específica ameritan colocar un carril especial adicional. Provincia de Misiones tiene más de 100 kilómetros de tercera trocha en la Ruta Nacional 12. Esto, para lo que ustedes saben, es la salida del Gobernador Roca, progresiva 1405, 1404, Ruta Nacional 12. Esto, lo mismo. Esto es pasando a esa zona, ponerle 1420.
Esto, fíjense, es del otro lado. Inicio de tercera trocha, 1418. Voy para atrás. Acá. Tramos cortos de 4 carriles. Estos son lugares, soluciones técnicas. En vez de poner directamente 2+1, hago tramos cortos de 4 carriles. ¿Qué significa esto? A lo largo de mi tramo hago solamente 2 kilómetros 3 para poder permitir 4 carriles. ¿Para qué? Disipar la cola que genera el camión pesado. Y acá hay culturas, van a leer ustedes si les gusta. ¿Por dónde va el camión? En la Argentina siempre decimos que el camión va por la derecha. Hay algunas sociedades, culturas, en las cuales dice el camión sigue circulando por su mano, el camión viene por esta mano, sigue por esta mano, y el que lo pasa es el vehículo liviano. De tal manera que nunca el camión hace maniobras peligrosas. El abrirse y cerrarse puede ser peligroso para el camionero. Entonces el camionero sigue y el que hace la maniobra de sobrepaso es el vehículo liviano. Fíjense, carril de adelantamiento mínimo 2 kilómetros, 1,6, deseable entre 2,4 y 3,2. O sea, esta longitud de 2 kilómetros, de 4 calzadas, 2+2, tiene que tener entre 2,4 y 3,2 kilómetros. Esto está en el manual de capacidad de carretera y en el libro del ingeniero Sierra, la norma de diseño geométrico 2020. Esto está ya autorizado por la Dirección Nacional de Vialidad para darle solución a ciertos tramos de ruta que están comprometidos desde el punto de vista de la capacidad. Ejemplo, entre nosotros acá, Ruta Nacional 16, entre Quitilipi y Sáenz Peña, es complicado el tramo ese, hay mucho tránsito. Podría ser también entre Machagay y Presidencia de la Plaza, también hay mucho tránsito en ciertas horas del día. Bueno, hay zona de camino, podríamos disponer una solución técnica de esta característica. Bueno, este es el final. Estas son las soluciones técnicas que van en un parcial y van en un coloquio. Interprétanle, búsquenle la vuelta. Son soluciones técnicas en donde uno tiene que tratar de buscar dónde deberíamos disponer soluciones que me da el manual de capacidad para tratar de mitigar especialmente el efecto de cola que genera el vehículo pesado y que yo no lo puedo sobrepasar, ya sea porque estoy en pendiente o ya sea porque el número de vehículos es muy importante. Bueno, soluciones técnicas que hay que leer y entra en el parcial, no me queda otra. Gente, ¿alguna pregunta? No sé cómo estamos en la hora. Perdona, chicos, justo estaba hablando por teléfono, me llamaron del laburo. ¿Seguimos 5:15? 5:15, negro, sí, estamos. Tienen media hora. Media hora para descansar. Listo, muy bien. Nos vemos entonces. Listo, negrito. Gracias, gente. Gracias. Hasta luego. Lo vamos a ver el práctico de esto. Chao, gente. Hasta luego, che. Chao, chao. Chao.